Bien, ahí ya estamos grabando, entonces vamos a empezar a compartir pantalla y de algún modo los invito a que podamos poner todo en manos de la Virgen María en este comienzo, en este retorno a la presencialidad. De algún modo, yo me saqué el barbijo, me van a echar. Por las dudas, yo para que, en realidad también porque estaba tomando mate, así que... Tal cual, totalmente. Genial, genial, gracias. Entonces, ahí, bien, los invito a que podamos compartir un Ave María a la Virgen para que también nos siga acompañando, nos siga cuidando y sobre todo, bueno, nos siga guiando en este camino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, por algunas cuestiones organizativas, les cuento a los chicos, algo les estaba contando, les cuento a Delia y a todos los que de algún modo están o van a ver la grabación, por algunas cuestiones organizativas y de fechas, hubo unas confusiones de fecha. Y por lo pronto, hoy es la última clase que tenemos de justamente introducción a la lectura oral y catequística de la palabra de Dios, número 4, que corresponde al Nuevo Testamento y propiamente Cristología. Pues seguimos a compartir todo. De algún modo nos va a invitar a profundizar o a tener algunas nociones básicas sobre la cristología, ¿sí? La cristología es la rama de la teología que va a profundizar, va a compartir, va a reflexionar sobre el gran misterio de Jesús. ¿Sí? Obviamente sabemos que la teología y propiamente toda la teología cristiana nos va a invitar a pensar y reflexionar sobre el centro mismo de nuestra fe, que es Cristo mismo. Pero de algún modo sepamos que la cristología es una rama que no solamente se va a encargar de estudiar el Jesús histórico, el Jesús que estuvo en la tierra, el Jesús que de algún modo vino y puso su morada entre nosotros, sino también que nos va a invitar a pensar en Cristo de la fe y de alguna manera cómo justamente nosotros compartimos, tomamos, rezamos y vivimos de acuerdo a ese Cristo de la fe y lo que esperamos en él, ¿sí? De eso se va a tratar o va a intentar profundizar la cristología. Si tienen Biblia, les invito a que busquemos Filipenses 2, del 6 al 8, pero que nos va a invitar a también en modo de oración a abrir justamente ni más ni menos que el gran misterio de Jesús. Filipenses 2, del 6 al 11. Ningún problema, ningún problema. Sí. Cristo, siendo de condición divina, no retuvo obviamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjense cómo de algún modo no solamente hace hincapié y nos comparte y nos invita a reflexionar, nos interpela sobre la misión de Jesús en la tierra, sino que también nos inserta de algún modo en el misterio mismo de aquellos que servimos a la palabra de Dios, como lo somos los catequistas. Los catequistas, recordemos que somos ni más ni menos que ministros de la palabra de Dios, y que de algún modo, justamente, cada vez que el catequista pronuncie el nombre de Cristo, está contando y está
compartiendo la buena noticia de Jesús, Señor, para la gloria de Dios. Lucado, que de algún modo nos invitaba a pensar qué era lo más importante. ¿Se acuerdan este diálogo que Ian, exactamente, este diálogo que Ian tuvo con este teólogo y preguntaba qué era lo más importante? ¿Qué es lo que importa realmente en todo esto? Que de algún modo justamente, o cuál mejor dicho, es la esencia. Porque decía, yo ya estudié un montón de teología, ya sé toda la Biblia, sé de mandamientos, de doctrina, pero ¿cuál es el corazón de todo esto? Y hablábamos, decíamos, compartíamos también que de algún modo justamente la presencia misma de Jesús entre nosotros, su misericordia, su salvación, el perdón, ni más ni menos que el amor que Él nos tiene, iba a ser, iba a constituir justamente de algún modo la esencia. Esta es una pregunta absolutamente central para cada uno de nosotros que de algún modo nos estamos formando para ser catequistas. ¿Qué es lo que realmente importa de todo esto? ¿Cuál es la esencia? Cuando yo tenga que estar frente a niños de primera comunión, de, no sé, primer año, 8, 9 niños. Cuando tengo que dar frente a chicos de confirmación y me digan, profe, la verdad que, o, no sé, Dani, Mati, Marcos, Alberto, Rubén, ¿qué importa de todo esto? ¿Cuál es, de algún modo, lo esencial? ¿Cuál es el corazón? Nos va a interpelar y nos va a invitar a pensar no tanto en dogmas, no tanto en doctrinas, no tanto en citas bíblicas, no tanto en concilios, sino en el corazón mismo que es Cristo. ¿Sí? Recordemos que el Papa Benedicto XVI, en Dios es amor, la carta encíclica que él escribió, en el número 1 nos va a decir que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, por una gran idea, porque sigo dogmas, porque sigo doctrinas. Se va a hacer el camino y nos vamos a animar a dar este paso porque nos hemos encontrado con una persona. Y una persona de carne y hueso, está más viva que nunca. Y que de algún modo, con ese encuentro absolutamente decisivo y fundante para nosotros, nos va a marcar una orientación, ni más ni menos, que a nuestra vida. De hecho, es lo que le preguntamos rápido. Sí, por favor, intervengan todo lo que quieran, no hay ningún problema. De la catequesis, cuando van a tomar el sacramento, le preguntamos si se han encontrado con Cristo. Y si no, hay algunos que sinceramente te dicen, no, esperen y lo hacen a la siguiente. Qué bueno esa cuestión. Sí, no estoy. Sí, te dicen, no estoy preparado. Qué bueno también, recordemos, sí. Recordemos que el catequista va a ser el puente. El catequista va a poner el agua, va a preparar el mate, va a comprar los criollitos y va a poner la mesa. Y los va a sentar frente a frente con Jesús. Yo no sé si ese chico, ese adulto, ese niño se toma el mate con Jesús. El catequista, recordemos, que es sembrador. Puede ser el mejor catequista, el más brillante, el que prepara siempre las clases. Pero esa decisión tal cual, como dice Dani, no depende del catequista. Responde más bien a la libertad del hombre, de la persona, y qué bueno que también se animen a decir no. Y prefiero esperar antes que cumplir con un mero acto social. Y ojo, esto también me interpela mucho a mí, por ejemplo, desde los colegios. Hacemos la comunión en masa, la confirmación no tanto, porque la confirmación ya son más grandes, se tienen que quedar después de hora, así que cada uno elige el que se queda y el que no se queda. Pero también es cierto que cuando estamos todos en masa, aprovechamos y lo hacemos, ¿no? ¿Y cuánto hay de encuentro, cuánto hay más o menos de posibilidad de verdaderamente tomarse el mate con Jesús, ¿no? Hay, siempre juego ahí la profundidad de la unidad del catequismo, porque puede ser que dependa del encuentro el Jesús que tenga el catequista. Totalmente. El Jesús que vea el catequizando en el catequista. Pero totalmente, por eso en alguna materia, no me acuerdo en cuál, pero de algún modo, creo que eso se ve en los primeros años, y si no lo han visto seguramente ya lo van a ver.
¿Cuál es la experiencia propia de Dios que tiene el catequista, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con el perfil del catequista, con la espiritualidad, como decimos, del catequista. Y pensemos que nosotros, yo me incluyo porque también yo he sido criado y he sido formado, no tanto en la cuestión teológica, sino en mi catequesis cuando era chico, del Dios castigador. Sí. El Dios todo lo ve. Cuidado, porque Dios todo lo ve. El miedo, no el temor, claro. Totalmente. Y cuando uno, fíjense, ni más ni menos que lo que hablábamos cuando hablábamos en el Evangelio de Lucas. Bastó que venga el año de la misericordia con el Papa Francisco, año 2016, el jubileo de la misericordia, para que le cambiemos el nombre, una cuestión absolutamente nominal, a la parábola del hijo pródigo, pero que nos va a animar a hacer hincapié y nos va a invitar a profundizar en la misericordia de Dios y no estar tan centrado en el barro del hombre. ¿Cómo? Tal cual, el Padre misericordioso. La misericordia de Dios que es mucho más grande que cualquier pecado del hombre, cualquier barro del hombre, cualquier metido de pata del hombre, ¿no? Entonces, digo, de algún modo también, como dice Marcos, como señala él, también, indudablemente que el niño que ve a su catequista rezar, va a rezar. Claro, depende del catequizando y depende de cómo se transmite el mensaje. Sí, seguro. Porque si se lo transmite de una manera muy infantil a gente grande, puede no. Y si se lo transmite de una manera difícil, digamos, hacia un niño. Totalmente. Ustedes han tenido, creo que han tenido pedagogía. En pedagogía seguramente han visto que cuando nosotros nos invitamos a pensar un encuentro de catequesis, el catequista no es un maestrito que va a dar una lección. Hoy tener a 10, 15 jóvenes y el catequista solamente hablando, quizás como a nosotros nos han formado, porque nuestras catequesis fueron así, y probablemente la segunda o la tercera semana ya no tengamos a nadie, ¿no? De algún modo, el mensaje va a ser siempre el mismo, pero la forma en la que lo transmitamos, de algún modo, nos va a tener que, justamente, interpretar. Hay una materia que creo que vamos a tener, que es metodología. Sí. También que de algún modo nos invita a pensar en el cómo, ¿no? Ser cristiano, decíamos, nos invita a pensar no tanto en aceptar un conjunto de creencias, de dogmas, sino más bien seguir a una persona. Y eso no se nos puede pasar por alto, porque el que es camino, verdad y vida le va a dar sentido a nuestra vida, a nuestra existencia. Y de algún modo, aquel que encuentra un sentido en Cristo va a encontrar la esperanza. ¿Sí? Muchas veces cuando nosotros nos sentimos desahuciados, nos sentimos fatigados, no encontramos el camino, no sabemos para dónde ir, muchas veces la respuesta es Jesús. Pero no. Sí. Oh, te interrumpí. No, por favor. Esperanza está en la materia. ¿Ah, sí? Mira. Por eso todo cristiano va a tener que preguntarse, ya lo habíamos dicho la otra vez, justamente, ¿quién es para mí el Jesús histórico? O de algún modo animarse a reflexionar sobre Jesús de Nazaret, el Jesús histórico. ¿Quién es el Cristo de nuestra fe para hoy? Y de algún modo, ¿qué le puede regalar Cristo a mi vida en el futuro? Teniendo presente ni más ni menos que el pasado, el presente y el futuro. Por eso los invito a que para abrir este momentito, pensemos entre todos a modo de lluvia de ideas, ¿para qué vino Jesús a la tierra? ¿Para qué creen que vino Jesús a la tierra? Para salvarnos. El Padre. A ver, Para Delia. salvarnos. Perfecto. Alberto dice para revelarnos al Padre. Delia, muy bien, Delia, atenta, participando ahí desde la casa. Muy bien. Para salvarnos. ¿Qué más? Para darle sentido a la vida. ¿Qué más? La palabra del Padre. Palabra del Padre. Vamos a ver que de algún enseñarnos modo, a amar. para enseñarnos a amar, vamos a ver que cuando
Felipe y el grupo de apóstoles le dice, bueno, mostranos al Padre. Jesús hablaba del Padre, hablaba del Padre, hablaba del Padre, y le dice Felipe medio cansado, o sea, bueno, deja de hablar tanto del Padre, mostranos al Padre. Y Jesús le va a decir, pero Felipe, qué cabeza dura. Hace tanto que estoy con ustedes y no se dan cuenta que el que me ha visto a mí, ve al Padre. Es decir, Jesús viene a revelarnos, viene a mostrarnos y viene a enseñarnos de algún modo cómo es el Padre, ni más ni menos. Si Jesús... Totalmente, se hizo semejante a nosotros para que de algún modo, así como Él corría con nuestra suerte, porque de hecho también corrió con nuestra suerte, la teología va a usar este término de se hizo consorte a nosotros, es decir, participó de nuestra misma suerte, hablando propiamente de la muerte. Nosotros también vamos a ser consorte y vamos a correr justamente la misma suerte con Él, ni más ni menos que de la resurrección, la gloria. La muerte ya no... 100% hombre, 100% divino. Totalmente. Tenía las dos naturalezas, justamente. En la Biblia Jesús va a ser llamado de diferentes nombres. Y claro que podemos profundizar en un montón de cuestiones. Pero algunas cositas que podemos ir compartiendo y que, vuelvo a insistir, de algún modo este es el puntapié inicial para que ustedes justamente puedan seguir profundizando. En la Biblia... Sí, tal cual. Recordemos que esto del Señor va a quedar de una reminiscencia de los judíos. Recordemos que cuando el judío practicante quería nombrar a Dios y no podía nombrarlo, ni más ni menos que algunas veces lo va a nombrar como el Señor. Por eso propiamente en nuestra liturgia, hoy por hoy, a veces cuando hablamos del Señor nos referimos al Padre o nos referimos al Hijo, ¿sí? Porque nos queda como reminiscencia. Jesús propiamente significa Dios salva, el Salvador. Recordemos que el nombre Jesús, en la época de Jesús, valga la redundancia, era común. ¿Sí? No es que el único que justamente se llamaba así era común. Pero Jesús va a venir a resignificar, como lo hizo con tantísimas cosas, ya lo vamos a ver ahora. Jesús va a venir a resignificar un montón de cuestiones, entre ellas su nombre. También se lo va a mencionar como el Emmanuel, el Dios con nosotros. ¿Sí? Algunos por ahí preguntan, bueno, pero si el ángel dijo que se iba a llamar Emmanuel, ¿por qué no se llama Emmanuel? ¿Por qué no se llama Jesús Emmanuel? Mire, en realidad son títulos que se le daba a la persona y que no necesariamente correspondían al nombre, ¿sí? No es que tenía que llamarse Jesús, Emmanuel, Cristo. No, de algún modo va a representar justamente lo que significa. Son títulos que se le dan al Señor. Cristo tiene que ver con la palabra ungido. Cristo tiene que ver con la palabra ungido, ¿sí? Ahí lo vamos a profundizar, pero recordemos que la palabra Cristo nos va a invitar a pensar ni más ni menos que en el Mesías, en el enviado, tal cual. En la antigüedad eran ungidos sacerdotes, profetas y reyes, ¿sí? Porque de algún modo eran los enviados de Dios, representaban a Dios, hablaban en nombre de Dios. Ni más ni menos que Jesús va a ser ese Cristo que justamente, ni más ni menos, nos va a invitar a pensar en el Mesías esperado. El sencillo carpintero, el hijo de José y María, ese del que por ahí varios no podían creer que lo fuera, verdaderamente va a ser el Salvador. Fíjese que de algún modo, pero ¿acaso te salía el bueno de Nazaret? ¿Acaso este no es el hijo del carpintero? Sí, es. Y es también nuestro Salvador. Los apóstoles... Es como decir, Daniela, gobernadora de Córdoba. Mira, Daniela, gobernadora de Córdoba. Vamos que yo la voto, ¿eh? Yo la voto, Daniela. Yo la voto. Francisco, que estaba vivía a gobernar de casa en Buenos Aires, qué sé yo. Totalmente. Nadie es profeta. Desde ya que no, y eso lo vamos a ver. Pero los apóstoles no solamente que experimentaron, sino que además también estaban convencidos que Jesús había sido ungido con el Espíritu Santo.
Y hoy por hoy, en nuestro camino cristiano, cuando de algún modo hablamos de unción, siempre tenemos presente al Espíritu Santo, dador de vida. ¿Sí? Vamos a decir que Jesús fue absolutamente un hombre singular. ¿Sí? Juan 1, 11, del 11 al 14. Si quieren después lo buscan, anótenlo en la cita bíblica, si quieren, Juan 1, del 11 al 14, nos va a decir justamente que Jesús vino a la tierra, vino a su casa, pero ellos no lo recibieron. Juan, en este hermoso himno de la encarnación, nos va a decir, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, estuvo entre nosotros, y de algún modo, justamente, se hizo uno de nosotros, ni más ni menos, que para poder justamente compartir todo lo que nos pasa. Por eso, al hacerse carne, de algún modo, va a correr con nuestra suerte. Se va a hacer semejante a nosotros. Disculpa. Sí, por favor. Yo no conozco otra religión. Para mí es una maravilla. No hay otra religión que pueda tener un Dios llamado Alá o como sea, ¿no? Pero que el Hijo, el enviado de ese Dios, se hace humano. Es una locura, totalmente, y es una locura propiamente de amor. Por eso, digo, tantísimas cuestiones nosotros cuando en tercer año veamos sacramentos y veamos la Eucaristía, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que la Eucaristía realmente es una locura. Cuando hablamos de locura hablamos obviamente en el mejor de los sentidos, tal cual. Una locura de amor, ¿no? Es increíble. Si nosotros intentamos de algún modo, bueno, entenderlo con la razón, seguramente se nos complique. Por eso también los cristianos y propiamente los católicos a veces recibimos algunas burlas, ¿no? No, che, ¿cómo es eso que es pan o que yo veo ahí ese redondito va a ser tu Dios? Claro, si no lo ves con los ojos de la fe, indudablemente no lo vas a poder reconocer. Con la última cena y todo eso que Totalmente. Sí, totalmente. Fíjense que al hacerse carne, Jesús va a correr con nuestra suerte. También con la muerte. Jesús va a morir. Digo, esta cuestión no es ni un mito, ni un tabú. Jesús muere, en serio. Por eso también cuando los teólogos, por ejemplo, empiezan a pensar sobre María, la Virgen María, y esta cuestión de ¿murió la Virgen o no murió? Se adormeció, pero van a terminar diciendo los teólogos, si su hijo, el Salvador del mundo, murió, la madre seguramente que también. ¿Sí? Está la dormición propiamente, esta cuestión propiamente, sobre todo de la liturgia ortodoxa, del pensar que la Virgen se durmió y fue llevada en cuerpo y alma, ese es el dogma, ¿no? Fue llevada en cuerpo y alma a los cielos. La asunción, tal cual, totalmente. Uno asciende por los propios medios y el otro justamente es asunción. Sí, totalmente. Sí. Jesús se compartió nuestra condición humana y se realizó todo nosotros. No es pecado, absolutamente cierto. Suele confundirse y bueno, por todas las cuestiones de las películas y demás que han puesto de que Jesús era humano, podía sentir, pero se parecen todos, absolutamente. Totalmente. Sí. Sí, yo también creo que Virgen María. Yo creo que en eso que no tuvo pecado. Tal cual. Sí, seguramente ha sido. De la Asunción, me parece que la iglesia, la catedral, es Nuestra Señora de la Asunción. Sí. Tal cual, totalmente. Por ejemplo, en la calle Santa Ana. Y sabemos. Bien, fíjense cómo de algún modo, justamente con lo que dice Marco, nos va a invitar a pensar, ni más ni menos, además que los evangelios también lo marcan, que, por ejemplo, Lucas 2, cuando termina Lucas 2, allá por el 46, sí, bien digo, 46, el 50,
nos va a invitar a pensar más ni menos que el niño seguía creciendo en estatura, en inteligencia, en sabiduría y también en gracia, ¿no? Esto de respeta el ciclo biológico tal cual como cualquier persona. Por eso decimos que es un ser humano, obviamente, singular, ¿sí? Porque Lucas y Marcos, creo. No, Lucas y Mateo, creo. Empiezan con la infancia. Claro, tal cual, Mateo y Lucas, sí. En cambio, Marcos no. el autismo. Exacto. Fíjense lo que dice Gaudium et Spes, gozos y esperanzas. Recordemos que esto es propiamente Concilio Vaticano II, allá desde el año 62 al 65. Gaudium et Spes, en su número 22, esta es una de las constituciones del Concilio Vaticano II. Recordemos que las constituciones son los documentos más importantes del concilio. Y Gaudium nos va a invitar a pensar ni más ni menos que en esta condición humana del Salvador, del Hijo de Dios. Y va a decir, lo vamos a compartir, sobre todo para los compañeros que están acá, lo vamos a leer literalmente. Él, que es imagen de Dios invisible, es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. En él, la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Y fíjense lo que dice ahora. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejantes en todo a nosotros, excepto en el pecado. Qué hermoso, de algún modo, es saber, y esto va a ser absolutamente también central en nuestra fe, ¿no? La cuestión de la encarnación. Porque de algún modo, cuando nosotros nos damos cuenta que nuestro Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, ya no podemos decir, Jesús no sabe lo que me pasa. Yo estoy sufriendo y Jesús no entiende de esto. Yo estoy feliz, tengo una gran alegría y Jesús no puede compartirlo conmigo. Y esa es la gran diferencia con el judaísmo. Recordemos que el Dios de los judíos está alto, omnipotente, lejano. De algún modo pareciera que no tiene nada que ver con nosotros. Pero piensan en que va a venir el envío. Sí, totalmente. Y de hecho... Pero Jesús, desgraciadamente, piensan que es un impostor. Totalmente. Pero fíjense cómo de algún modo en el Dios de los judíos, o al Dios de los judíos, no se lo puede ver, no se le puede pronunciar su nombre. Por eso, bueno, y cuando pregunten quién sos, ¿qué le digo? Dice Moisés en Éxodo 3. Bueno, decirle, yo soy. Algunas otras traducciones, yo soy el que soy. ¿Sí? O sea que buscamos de algún modo, o el Señor. Buscamos cómo nombrarlo sin decirle Dios propiamente. ¿Sí? Pero fíjense qué interesante cómo de algún modo Dios en el que creemos se hace carne y está entre nosotros. Totalmente. Jesús es un hombre concreto y de algún modo vamos a decir que es un ser humano singular por varias cuestiones. En primer lugar, porque como todos nosotros somos singulares. Gracias a Dios hay un solo Matías, gracias a Dios, ¿quién aguanta dos, no? Gracias a Dios hay una sola Daniela y así con cada uno de nosotros. Somos singulares, únicos e irrepetibles. Exactamente, y así también lo fue Jesús. Pero también Jesús en sus relaciones va a guardar cierta singularidad. Por ejemplo, la relación, el vínculo que tenía Jesús con la ley siempre será aquel que está por encima de la ley. Y atención con esto, él va a decir, yo no he venido a abolir absolutamente nada. Hasta un punto, una coma va a ser cumplido. Pero yo lo voy a hacer pleno, le voy a dar perfección. Totalmente. Y recordemos que en cuanto a sus relaciones, en cuanto a sus vínculos, en un ratito lo vamos a profundizar. Cada vez que Jesús era
puesto a prueba, sobre todo por los fariseos, con esta cuestión propiamente de la ley o la persona, Jesús no lo va a dudar nunca. Siempre va a elegir a la persona. Entre la ley y la persona, para Jesús va a ocupar el primer lugar la persona. Y les va a decir a los fariseos, hipócritas, si se les cae un animal a un pozo el día sábado, ¿no lo van a sacar? Obviamente que lo van a sacar para que ese animal no se muera. ¿Cuánto más una persona? ¿Sí? Jesús nunca lo va a dudar. Por eso también, y es importante como catequistas, lo volvemos a recordar porque estamos en un seminario de catequesis, que nos dejemos interpelar nosotros frente al otro. ¿Qué pongo primero? ¿La ley o a Jesús mismo? Jesús palabra, Jesús misericordia, Jesús amor, Jesús servicio. Si de algún modo, yo no sé si ustedes están o no están en alguna obra, en alguna comunidad, en algún grupo, en algún servicio, pero si el día que estemos, nuestros programas de catequesis, por ejemplo, empiezan con los 10 mandamientos, Es el remedio. totalmente. Si solamente nos dedicamos al cumplir por cumplir, pero no entendemos el por qué, no vamos al corazón, no vamos al sentido, ni acompañamos tampoco a que el otro lo haga, nos tendríamos que replantear algunas cuestiones. En su relación con el templo, para Jesús no va a ser ni más ni menos que meras piedras, sino va a ser el lugar donde habita su Padre, el lugar donde Dios está presente. Y ni más ni menos que en cuanto a su vínculo con Dios, y esta ha sido su causal de muerte, Dios es su Padre y Él es su Hijo. ¿Qué acaso lo ha llamado Padre? Que de algún modo está diciendo un montón de barbaridades. El que lo siguen masas, multitudes de gente. Que se hace el profeta, que ahora llama Padre, le dice Abba a Dios. Nosotros que no lo podemos ni siquiera nombrar. Y es más, en el arameo, el término Abba tiene una connotación afectiva, no es solamente padre, tal cual. Para nosotros sería como un papá, papi, papito. ¿Sí? Tiene una connotación absolutamente afectiva. No solamente que le digo padre, sino que además también lo conozco, lo amo y sé que Él me ama. Y esto era una locura para los judíos. El Jesús histórico, al que nosotros seguimos, y que fíjense qué interesante, y esto cuando uno se lo plantea así, sobre todo a los adolescentes, se quedan realmente con la boca abierta. Hoy ni siquiera un ateo, alguien de otra religión, un judío, un musulmán, se va a animar a negar la existencia de Jesús. Ha sido un hombre absolutamente pero tan importante que ha dividido la historia de la humanidad en dos. Ninguna otra persona pudo dividir la historia de la humanidad. Eso es punto número uno. Punto número dos, los registros en los que encontramos al Jesús histórico, hace más o menos 2000 años, no son solamente cristianos. Porque los chicos, sobre todo en la adolescencia, dicen, bueno, sí, profe, en el colegio me lo dicen. Bueno, sí, profe, y sí, si vos querés, no sé, ensalzar a alguien, o si querés expandir tu religión, y bueno, vas a escribir maravillas de... Pero no solamente. Flavio Josefo, por ejemplo, que era judío, un filósofo judío, de algún modo nos va a invitar hay registros que se conservan en las primeras décadas, justamente, en el mediado del primer siglo de nuestra era, va a decir, había un profeta llamado Jesús al que se connotación de Salvador, de enviado, de Mesías. Era judío. No lo va a reconocer, pero ni más ni menos deja registro justamente de que existió, tal cual. Fíjense, el Jesús histórico, el que nosotros seguimos, verdaderamente pertenece a un tiempo
vivió en un país concreto. Recordemos que la región de la Palestina era una provincia propiamente bajo el influjo del Imperio Romano. En tiempos de Jesús, justamente la Palestina va a ser ni más ni menos que una provincia del Imperio Romano. Por eso, términos como el emperador, el imperio, en el mismo evangelio, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y de hecho tenemos la monedita con la cara del César. Si esta cara es del César, y déselo al César. Y a Dios, tal cual. Y a Dios, denle lo que es de Dios. ¿Sí? De algún modo, Jesús obviamente que va a estar inserto en una sociedad y que va a compartir la costumbre de la época, la cultura de la época. A Jesús le encantaban los banquetes, participaba de fiestas, comía lo que comían justamente los judíos de la época, tomaban lo que tomaban los judíos de la época, le encantaba la fiesta. De hecho se invitaba muchas veces solo, nadie lo invitaba. Pregúntenle a Saqueo, por ejemplo, cuando le dijo, che, vos bajate, hoy voy a comer en casa. Esperemos que haya tenido algo de comida, Saqueo. Pero fíjense, el contexto en el que está inmerso, en el que está inserto, no es de algún modo indiferente para Jesús. Va a profesar una religión específica, ya vamos a ahondar con cuestiones propiamente de la religión. Pero de algún modo va a tener familia, sus padres son José y María, sus tíos Zacarías e Isabel, su primo Juan. Y de algún modo, exacto, y de algún modo, la mayor parte de la vida de Jesús no la conocemos. En los evangelios va a quedar escrito algunas mínimas cuestiones de su infancia. Los últimos registros se encuentran justamente en Lucas, a los 12 años, pero muy poco. Y después volvemos a encontrar, ni más ni menos, que justamente al Jesús comenzando su vida pública. Van a decir los teólogos que justamente van a profundizar el Jesús histórico. Hay un autor que se llama Meyer justamente va a profundizar mucho sobre justamente el Jesús histórico. A ver, hay alguien que está pidiendo el ingreso. María Alejandra. Ahí está. Uno de los autores que va a profundizar sobre el Jesús histórico es Meyer, con su obra genialísima, Jesús, un judío marginal. Son 4 tomos, 4 volúmenes, en donde va repasando ni más ni menos que la vida del Jesús histórico, y que en realidad no está apoyado sobre ni más ni menos que pruebas concretas de lo que hizo Jesús histórico, sino lo que va a decir y lo que va a plantear Meyer en su obra es: estudiamos, compartimos y hablamos sobre el judío promedio en la época de Jesús. Entonces ahí es cuando Meyer va a decir, bueno, el nombre Jesús va a ser compartido, va a ser normal. Es como hoy, no sé, Mateo, Sofía. ¿Vieron que hay un montón de... Uno entra a un grado en el colegio, hay 4 Sofías, ¿sí? O sea, de algún modo justamente tenemos varios nombres parecidos. Pero de algún modo Meyer va a profundizar, por ejemplo, en las cuestiones propiamente, no sé, la vestimenta de Jesús, comida de Jesús, la educación de Jesús. ¿Estudió o no estudió Jesús? ¿Sabía algo? ¿No sabía nada? Sabía leer, sabía escribir, al menos sabía leer, ¿sí? Y seguramente va a decir Meyer que de algún modo va a aprender algunas lenguas, sobre todo pensando en el comercio, ¿sí? En el influjo. Él era carpintero, trabajaba en la carpintería de su padre, y de algún modo el comercio, piensa Meyer, que lo va a introducir a hablar justamente otras lenguas que se hablan en el historia. Todo eso es pensar, como pensamos las personas, es pensar, digamos, en el razonamiento puro, no trascendente. O sea, si es Dios, bueno, tal cual, cualquier cosa. Totalmente, pero recordemos que acá estamos profundizando el Jesús histórico, el de carne y hueso, dentro de
la cristología y propiamente el mesianismo de Jesús. Claro que es Dios y que de algún modo justamente nosotros lo vamos a profundizar, pero esta parte de la cristología se va a enfocar en el Jesús histórico, En la parte en humana. la parte humana de Jesús. Que en realidad la parte humana de Jesús, el Jesús histórico, nos va a ayudar a comprender que Jesús verdaderamente fue uno de nosotros. Y que, ¿se acuerdan que la semana pasada, me parece, o la anterior, veíamos un video en el que Jesús estaba verdaderamente presente con nosotros cuando cocinábamos, cuando teníamos un mal día, cuando estábamos trabajando, cuando pasaba algo en el hospital porque había alguien grave? Verdaderamente nos va a invitar a pensar o nos va a ayudar a ponerle rostro a eso tan bonito que siempre decimos, bueno, Jesús está con nosotros siempre. Sí, lo sabemos, pero la humanidad de Jesús de algún modo justamente nos lo hará más cercano, ¿sí? Fíjense cómo Jesús de algún modo va a participar de una cultura concreta. Sabemos que Él está inmerso dentro de lo que es propiamente la cultura hebrea, pero concretamente, hablando propiamente del idioma que hablaba Jesús, Jesús hablaba el arameo, ¿sí? Que dentro de ese élitico va a ser justamente como un dialecto de hebreo, ¿sí? Jesús va a aceptar y va a cumplir las costumbres de su época, ¿sí? Como por ejemplo las vestimentas. No sé si ustedes se acuerdan, ese es el texto que está marcado ahí en la diapositiva, cuando Jesús envía ni más ni menos a sus discípulos que les dice, no lleven dos túnicas, lleven solamente un par de sandalias. Jesús no está ajeno al contexto, o Jesús no es que se desentiende, por ejemplo, de cómo la gente viste. Sabemos que la gente tiene túnica, que seguramente usa callado para apoyarse. Recordemos que a veces se caminaban días y días, necesitábamos un apoyo, las sandalias, ni más ni menos, era el calzado que se utilizaba. Entonces Jesús no va a decir, bueno, no, yo no sé, ustedes, yo soy Dios, no sé cómo se visten, no sé qué hacen. No, de algún modo va a saber todas estas cuestiones. Jesús constantemente en su predicación va a hablar de una manera que el otro lo entienda. Va totalmente, sobre todo en Mateo y en Lucas, en donde Jesús va a usar muchas parábolas, Marcos también va a tener algunas, donde justamente también, ni más ni menos, que Jesús le va a hablar de una forma que puedan entender. Vamos a tener ovejas, vamos a tener trigo, vamos a tener uvas, vamos a tener peces. De algún modo Jesús va a hablar justamente de una forma en la que el otro pueda entenderlo y no va a estar ajeno al contexto justamente de Jesús, ¿sí? Bien. Era pastor, también conocía su padre, Totalmente, y fijémonos, totalmente, y fijémonos cómo de algún modo, justamente, de ese modo lo va a transmitir. Él en su infinita sabiduría podría haber hablado palabras excelsas, grandiosas, increíbles. Por eso también cuando de algún modo, fíjense, el padre Alejandro Puigari, que es el referente del Instituto Superior de Catequética de Argentina, va a decir, cuando tengas un examen, deslumbra al profesor con la teología, o incluso para vos mismo, cuando estudies, da cátedra de la teología. Pero cuando tengas un encuentro de catequesis, deslumbra con el Evangelio, con palabras sencillas y simples, con eso que de algún modo el otro te entienda y pueda llegar al corazón y a la esencia, ¿sí? Vamos a ver algunas cuestiones propiamente de Jesús y la religión que profesa, ¿sí? Si tienen Biblias, les doy algunos textos bíblicos para que podamos buscar. Yo también busco para que justamente podamos hacerlo, ¿sí? Sí, Marcos, sí. Vamos a buscar Lucas 5:30. Vamos a buscar aunque sea una
Yo voy a buscar la última, ¿sí? Lucas 5:30. Genial. La gente que está en casa también puede ir buscando like, si la tienen pueden participar. Aprovechamos para saludar a Alejandra, que está conectada ahí también. Vamos a ir buscando las citas bíblicas justamente para poder de algún modo ir viendo cuál es la relación que Jesús tiene con la religión, ¿sí? Vamos a ver si estas citas bíblicas nos ayudan, ni más ni menos, que a esta cuestión. Recordamos también que estamos grabando para todos aquellos que de algún modo justamente, bueno, lo verán desde su casa en otro momento. Se ha grabado desde el principio, así que pueden ver la clase completa. Bien, Lucas 5:30. ¿Está por ahí? A los discípulos de Jesús: ¿por qué ustedes comen y beben con publicanos? O sea, publicanos de verdad. No, lo que acababan con los publicanos, con publicanos y Pecadores. Fíjense, cuando de algún modo los fariseos toman conocimiento de las prácticas del grupo de Jesús, increpan incluso a Jesús mismo y van a decir, a ver, ¿pero por qué hacen esto? ¿Acaso ustedes no son judíos, no conocen la ley? ¿No les pasa que tienen que hacer esto, tienen que hacer esto otro? Recordemos que también, de algún modo, cuando Pedro y Pablo se encuentran en el Hecho de los Apóstoles, el cumplimiento de la ley, justamente, va a ser ni más ni menos que todo un tema. Porque de algún modo van a decir, bueno, pero si los judíos tenían que circuncidarse, ¿acaso nosotros no tenemos que hacer lo mismo? Pero eso tampoco estaba bien claro en dónde empezaba justamente el seguimiento a Jesús y en dónde teníamos que seguir como los judíos, ¿sí? Mateo 5, 17 al 19. ¿Alguien lo tiene? Si no, lo tengo yo acá. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No vine a abolir, sino para cumplir. Les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, ni una i, ni una coma de la ley dejará de realizarse. Por tanto, quien quebrante el más mínimo de estos mandamientos y enseñe a otros a hacerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero quien lo cumple y lo enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Fíjense, Jesús tenía bien y claro que lo que estaba haciendo bajo ningún aspecto se podía considerar justamente como un incumplimiento de la ley. Jesús se reconocía judío, sabía que era judío y practicaba su fe. Vamos con Marcos 7 del 17 al 23. Sí, por favor, sí. Cuando dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de la comparación. Jesús les dijo: de modo que tampoco ustedes entienden, no comprenden que nada de lo que entra en el hombre puede mancharlo, puesto que no entra en su corazón, sino en el vientre, y va a pasar a la letrina. Así Jesús declaraba todos los alimentos. Y añadió: ¿hasta cuándo? Hasta el 23, Marcos. Lo que sale del hombre es lo que mancha al hombre. Porque es del corazón del hombre de donde salen los malos pensamientos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, perversidades, fraudes, libertinaje, envidia, injuria, soberbia y necedad. Todas las maldades salen de su interior y manchan el hombre. Recordemos que para los judíos todo lo exterior, alimentos,
el que te toque un enfermo, la cuestión de la sangre, volvía impuro a la persona, lo de afuera. Y Jesús va a venir a decir, a ver muchachos, esperen, no es lo que puede entrar, o por ejemplo esta cuestión propiamente de lavarse tantas veces para consumir los alimentos, sino ni más ni menos lo que sale, porque de algún modo lo que sale es lo que va a hablar ni más ni menos del corazón de la persona. Es como limpiarse por dentro. Totalmente. Limpiarse por dentro. Totalmente. No sé si lo vamos a leer acá propiamente esa lectura, pero en algún... No. En catequesis por acá, vos te debes acordar el canasto de carbón. Ah, sí. ¿El canasto? De carbón. Sí, el canasto de carbón, un cuento. Era más bien como que el abuelo le decía de que vaya buscando en el canasto, porque cuando venía al río, no tenía nada. Tal cual. ¿Sí? Pero el tema era como decir, lee la Biblia 2 veces, 3 veces, muchas veces. Así te vas a limpiar el... Ahí lo vamos a buscar al canasto de carbón. Pero fíjense cómo de algún modo también cuando Jesús es increpado va a decir sepulcros blanqueados. Tan lindos y tan blancos por fuera, pero putrefactos por dentro. Porque en definitiva eso es lo que se va a convertir, aquel que cumpla solamente la ley por cumplir la ley, pero se olvide del corazón de la ley, el corazón o la esencia del por qué cumplimos, y además privilegie la ley por sobre el hermano. Eso no entra en la lógica de Jesús, no es propiamente a lo que Jesús nos invita. Vamos con la relación de algún modo de Jesús con el templo. Las dos, del 21 al 24, del 46 al 49. El 49. Vamos a leer una sola cita bíblica, la que sea. El que tenga, con gusto. La leemos a ver si podemos de algún modo encontrar. A ver qué dice. 8 días después llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Fíjense cómo de algún modo. Exactamente, pero fíjense cómo Jesús, ni más ni menos que, o mejor dicho, sus padres, obviamente, van a realizar y van a practicar de algún modo eso que marca el rito que profesan. ¿Sí? Tenemos que llevarlo al niño 8 días después para circuncidarlo, porque así lo marca la ley de Moisés y así lo vamos a hacer. Y así lo hicimos. ¿Sí? Para Jesús también. Si recordamos, por ejemplo, cuando en el templo estaban los comerciantes y de algún modo Jesús va ni más ni menos que correrlos, le va a dar la importancia propiamente de la casa del Padre. Esto no es un comercio, esto no es un shopping. Verdaderamente tenemos que respetar porque es la casa ni más ni menos que mi Padre. Sabemos que también sabemos también que se va a enfrentar muchas veces, por ejemplo, a los fariseos y va a denunciar esta cuestión propiamente del cumplir la ley por el solo hecho de cumplirla, a tal punto que de algún modo muchas veces los va a dejar en evidencia. No hagan como los fariseos, que tal y tal cosa. No hagan como los fariseos, que cuando ayunan, por ejemplo, tienen las caras largas, tristes, para que todo el mundo les pregunte qué les pasa. Y ellos pueden decir, no, es que tengo tantos días de ayuno.
Al contrario, ustedes tienen que ser distintos, diferentes. Vamos al último. Y Jesús entre los doctores de la ley. Pero deben tener hermanos. Sí, pero de algún modo vamos al último ahora, sí, ya hacemos un recreito, ya son casi las 9. Fíjense, Jesús va a orar como los judíos. En Marcos 15:34 dice, a esa hora Jesús gritó con voz potente, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si vamos al Salmo 22, ¿sí? Versículo 2, el Salmo va a decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás ajeno a mi grito, al rugido de mis palabras? Fíjense, Jesús sabía muy bien las Escrituras, rezaba con ellas. Sabemos muy bien, si han tenido la posibilidad de participar en alguna fiesta o en algún ritual judío, los judíos cantan los salmos y rezan los salmos y rezan los salmos, ¿sí? De algún modo, tal cual como lo veíamos en el Antiguo Testamento, justamente el salterio va a ser ni más ni menos que un devocional, un listado de oraciones que descifran el alma para comunicarse con Dios. Y Jesús, totalmente. Y Jesús va a conocerlos muy bien. Como buen judío, no va a estar ajeno a eso. ¿Sí? Bien, nos vamos a tomar un descanso justo y necesario. Son las 20:10, a las 21, sobre todo 20:50. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. 20:50 a las 21, sí, porque de 20:10 a 21 el recreo va a ser largo, ¿sí? Para la gente que está conectada, nos volvemos a conectar en 10 minutitos, ¿sí? Ahí nos vemos. Vamos a dejar de grabar, estamos grabando, vamos a dejar de grabar, detener la grabación.